Listo, muy bien. Entonces vamos ahora sí a iniciar el ciclo de sesiones académicas, ya que corresponde en este caso al cuarto bimestre. Ok, vamos a comenzar en este caso con lo que corresponde al periodo de entreguerras. Ya, a continuar con el periodo de entreguerras, ¿no? Recordemos que el periodo de entreguerras es, en este caso, el espacio de tiempo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y en este caso, uno de los conflictos más resaltantes de este periodo, en realidad que fue el último en sí de relevancia, fue el que correspondió a la Guerra Civil Española, entre los años de 1936 a 1939, ¿ok? Este fue un periodo que en sí lo que enfrentó a, en ese caso, partidarios de la República, ¿no? Y a los nacionalistas. Ahora, hay que entender un poquito quién es quién cada uno. Es lo que vamos a ver primero. Vamos a ver, en ese caso, porque nosotros hemos, cuando en general se aborda en historia, siempre nos hemos quedado prácticamente en los inicios de la dinastía borbona, ¿no? O sea, en las reformas borbónicas que afectaron a las colonias americanas y posteriormente, en ese caso, termina, y ahí termina lo que sabemos de España, no sabemos qué pasó después, ¿no? Y cuando regresamos, cuando volvemos en este caso a este periodo de inicios del siglo XX, pero no sabemos qué pasó en ese periodo, en ese tiempo. ¿Cómo es que el Imperio Español llega en este caso a ser termina siendo una república? ¿No? Entonces, para ello primero vamos a empezar a ver un poquito los antecedentes ya que llevaron en este caso a la nación española hacia este conflicto interno, ¿ok? Ahora, de alguna manera, este periodo fue también como que se puede decir la previa a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque ya se iban formando en ese caso los entes que posteriormente iban a estar en conflicto. Ya recordemos que en este periodo estaban surgiendo los gobiernos nacionalistas, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, ¿no? Y por otro lado ya las corrientes que posteriormente iban a dominar el mundo, el capitalismo estadounidense y en este caso el comunismo soviético, ¿ok? Entonces, y en la par que iban surgiendo todas estas estructuras políticas, también en ese caso van floreciendo las diferencias entre cada una de ellas. ¿Ok? En el caso de las fuerzas nacionalistas, tenían una visión expansionista, ¿no? Cuando hemos visto el fascismo, cuando hemos visto el nazismo, una de sus uno de sus objetivos en ese caso es volver a renacer cierto esplendor del pasado. En el caso de Italia, el Imperio Romano, en el caso de Alemania, la sociedad alemana. ¿Ok? Entonces, ¿ya? Ahora, como les decía, este periodo, este conflicto hace que las potencias externas vean la oportunidad de probar en este caso armamento, estrategias bélicas, ¿no? Entonces van tomando partido por cada uno de los bandos, ¿ok? Por ejemplo, Alemania e Italia, o sea, ambas fuerzas en ese tiempo nacionalistas, prestan ayuda técnica y militar a Francisco Franco. Francisco Franco, en este caso, es el líder de la Falange y el líder, en este caso, de la Fuerza Nacionalista Española. ¿Ok? Quienes estaban ansiosos y deseosos de alcanzar el poder. ¿Ok? Y eliminar a los opositores. ¿Quiénes eran los opositores en este caso, de los falangistas? Los opositores eran los demócratas, los liberales, ¿no? Y los comunistas.
Por otro lado, la Unión Soviética prestó, en este caso, ayuda al bando republicano. En este conflicto se dio la participación activa de las brigadas internacionales que arribaron a España con el objetivo de detener el avance del fascismo y de toda postura totalitaria. El uso de armamento innovador para la época y nuevas tácticas de guerra sirvió para poder experimentar la eficacia de toda esta estructura militar, ¿no? Entonces, pero si definimos en este caso, o vamos un poquito a la definición para poder entender a la Guerra Civil Española, es un conflicto que abarca todos los ámbitos de la sociedad española, el político, el militar y el social, que enfrenta en este caso al bando republicano, defensor de la estructura republicana española, y al bando nacionalista, denominada en ese momento el bando sublevado, entre los años de 1936 a 1939, y termina con la victoria del bando nacionalista al mando de Francisco Franco. El periodo exactamente fue entre el 17 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. El lugar del conflicto fue España, la parte de Marruecos español y la Guinea español. O sea, fue un territorio que abarcó la parte continental europea de España y también, en este caso, sectores africanos de condominio español. El resultado en este caso, como les dije, el triunfo del bando nacionalista. Ahora vamos un poquito con los antecedentes para poder entender, ¿ya? Antes de este conflicto ya se había puesto fin al periodo monárquico ejecutivo de Alfonso XIII, siendo en este caso su último presidente del Consejo de Ministros, Juan Bautista Aznar, hasta en este caso abril de 1931. Es decir, en este caso, ya después de un largo periodo monárquico, ya había terminado esta etapa. Entonces, cuando termina una etapa, normalmente, sobre todo cuando es larga, viene un periodo de inestabilidad, porque en este caso es ahora bajo qué tipo de régimen nos vamos a regir. ¿Qué es o sea, cómo se va a gobernar, cómo vamos a estructurarnos como sociedad? Entonces, cuando hay cambios, se presenta este periodo inestable. En las elecciones municipales de abril del 31, vencen en las ciudades las candidaturas republicanas socialistas, surgidas por el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. El rey Alfonso XIII huye del país y se proclama el segundo periodo de la República Española. Se producen los gobiernos de este periodo, presididos por Niceto Alcalá de Zamora entre los años de 1931 al 36 y Manuel Azaña entre 1936 a 1939. Es decir, en este caso, los republicanos, los que deseaban una estructura más abierta en cuanto al poder, eran los que asumían este periodo, pero fue un periodo corto. En la República se dictaron medidas reformistas de cambio, tanto en el terreno social, económico como en el político. Se aplicó reformas agrarias a favor del campesino y se otorgó derechos laborables a la clase obrera y se reformó el ejército. La Constitución española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de ese año, convirtiendo al Estado español en un Estado laico, ante la férrea oposición de los sectores más conservadores, como las clases dominantes, la iglesia y una buena facción del ejército. ¿Alguien sabe qué es laico? Ya, es una buena pregunta. ¿Por qué? Entender el término laico, de alguna manera, también nos hará entender por qué la iglesia se opone a una reforma como esta. ¿Ya? Vamos a ver, les voy a decir un término más preciso. Yo tengo una idea, pero quiero en este caso un término más preciso, ¿ya? Para que ustedes
para de ahí, a partir de ahí poderles explicar. ¿Ya? El laico, en este caso, es todo aquel que es independiente de una confesión religiosa. ¿Qué quiere decir? Es una persona, ¿ya? Que en este caso su motivación no es principalmente religiosa. Respeta, en este caso, las prácticas religiosas, pero su vida no se rige bajo un estamento religioso. Entonces, si hablamos de un Estado laico, hablamos de un Estado en donde sus reformas, su estructura, no involucra ninguna religión, no necesariamente que no involucre a una religión católica, no involucra ninguna religión. Es decir, que la Iglesia no tendría en este caso ningún beneficio por parte del Estado. Es por eso que la Iglesia se pone a favor de la clase dominante. Ahora, miren los que están en contra de las reformas. Clases dominantes, iglesia y una facción del ejército. Cuando el comunismo habla, en este caso cuando Marx hablaba de cambios en la sociedad, justamente hablaba de instituciones que son reaccionarias, que se van a oponer siempre a cambios, en este caso a favor de la masa. Y justamente son el Estado, el ejército y la iglesia. Y si vamos a revisar los cientos conflictos que hay o que hubo durante la historia, vamos a ver que normalmente la iglesia siempre se pone a favor de la clase dominante. ¿Por qué? Porque no quiere perder sus privilegios. Por eso. Entonces acá no sorprende que la iglesia se haya puesto a favor, en este caso, de los conservadores. Entonces, para verlo específicamente, ¿no? Ahora, pasado el primer periodo de gobierno republicano, ¿ok? Se celebran elecciones en el año 36. Y como vemos aquí, ya graficado, enfrentan al Frente Popular, que estaban apoyados por demócratas liberales, republicanos, socialistas y todas las fuerzas de izquierda. Y se enfrentaban los sectores monárquicos y conservadores, apoyados por los sectores católicos y por la Falange Española. La Falange Española, en este caso, es un movimiento liderado por Francisco Franco. ¿Ok? El triunfo lo obtuvo, en este caso, el Frente Popular y su candidato Manuel Azaña, que fue miembro del partido Izquierda Republicana de tendencia liberal. ¿Ok? Se proclamó, en este caso, presidente el 11 de mayo de ese año. La Falange Española, que es un grupo fascista, o sea, con relaciones con el fascismo italiano, con el nazismo alemán y ultranacionalista, no reconoció el triunfo del Frente Popular y contó con un buen respaldo del sector del ejército, de la burguesía, de los terratenientes y de la Iglesia Católica. Todos temerosos de perder privilegios. Si estos entes no acompañan a las reformas del Estado, a pesar de que la estructura del Estado no llega a toda la población, es porque en este caso quieren o intentan evitar perder privilegios. ¿Okay? Por eso en este caso, cuando se plantea una reforma, una estructura política, ¿ya? Normalmente la iglesia no está muy considerada porque justamente a lo largo de los años es una de las instituciones que normalmente siempre pretende mantener sus privilegios. Ahora, ¿cómo empezó la guerra civil? El pretexto fue el asesinato de José Calvo y Sotelo, según dicen, a manos de los republicanos. Esto sirvió fue la excusa para que en ese caso se desarrollara la insurrección de los militares nacionalistas en Marruecos. La insurrección militar entre los días 17 y 18 de julio
fue encabezado por Francisco Franco, quien está en la imagen, José Sanjurjo, Emilio Mola, entre otros, en el territorio español de Marruecos, contra la Segunda República. Prontamente, muchas guarniciones apoyaron la rebelión, pero fueron sofocados por el accionar de las milicias organizadas por socialistas, izquierdistas, comunistas y defensores de la Segunda República. Dado el fracaso del golpe de Estado y de los alzamientos militares, España entró en una guerra fratricida que duraría 3 años, o sea, la guerra civil, que enfrentaron en este caso a republicanos y nacionalistas, ¿no? Agrupados en la falange al mando de Franco, quienes compartían en este caso armas con los monárquicos fascistas y toda tendencia de derecha. Ahora, ¿cómo se produjo la intervención extranjera? Los sublevados, en este caso, recibieron ayuda técnica y militar de tanto Alemania como Italia, ¿no? En ese momento, estados fascistas afines a la falange española. Además de simpatías ideológicas en esta decisión, pesó también la posición estratégica de España, donde esperaban lograr ventajas económicas y militares. O sea, tampoco es que pues, esta ayuda haya sido gratis, ¿no? O sea, ok, yo te voy a brindar este apoyo militar, pero en este caso, a cambio quiero probar, en este caso, todo este armamento militar nuevo, quiero hacer pruebas, ver si funciona, si no funciona, pues esa era el beneficio que recibiría el Tercer Reich. Entonces, Alemania envía a la Legión Cóndor, integrada sobre todo por aviones y tanques. Por su lado, Italia envió miles de soldados y armamento moderno. En cuanto a los republicanos, intentaron un acercamiento con potencias occidentales como Francia e Inglaterra, pero estas optaron más bien por ser, en este caso, neutrales. ¿Ok? Y así en este caso, ¿por qué? Porque nuevamente para los liberales, en este caso para los occidentales, ya les era muy difícil aliarse con, en este caso, los comunistas. Imagínense en este caso una victoria de la facción republicana integrada por izquierdistas, comunistas y toda tendencia de izquierda. Pues en este caso avalaría la corriente del comunismo soviético, que de alguna manera pues ni Francia ni Alemania podían en este caso contrarrestar. Por eso es que no intervinieron en esta guerra civil. Ahora, esto de alguna manera también les costaría posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, que después ya lo vamos a ver. ¿Ok? Sin embargo, quien sí brindó en este caso apoyo fue la Unión Soviética, con el fin en este caso de detener al falangismo y en favor del comunismo en España. Tampoco es que la Unión Soviética lo brindara también de gratis. O sea, no todo apoyo se brinda de gratis. Siempre hay una contraprestación. Ya, ok. Porque en este caso, lo que más quería en ese momento Stalin, que era la expansión, pues. Entonces, imagínense si triunfaba la Segunda República. O sea, era en este caso fortalecer la posición del comunismo en España. Entonces, eso le convendría a Stalin. Entonces, toda ayuda por uno o por otro bando, ya, siempre en este caso buscan una contraprestación. ¿Qué es lo que me beneficia a mí? ¿Ok? En apoyo también de los republicanos estuvieron las llamadas brigadas internacionales. ¿Y qué eran las brigadas internacionales? Era un conjunto de combatientes voluntarios que llegaron de diversas partes del mundo con tendencias liberales, socialistas, sobre todo antifascistas. Uno de los episodios en este periodo fue el bombardeo nacionalista llevado a cabo por la Legión Cóndor y la aviación legionaria de Italia contra la ciudad vasca de Guernica.
En la batalla de Teruel, entre diciembre del 37 a febrero del 38, en la ciudad de Teruel y alrededores se dieron varios enfrentamientos donde la victoria inicial fue para los republicanos, pero más tarde los rebeldes tomaron posesión de esta ciudad. En la operación Aragón, entre marzo y abril del 38, se trató de una decisiva victoria franquista. Los nacionalistas avanzaron hacia el mar Mediterráneo y produjeron la partición del territorio republicano en dos zonas desiguales. Con esto se produjo la crisis del gobierno republicano. En la campaña de Ebro, termina con un saldo con derrota de los republicanos y el avance de los rebeldes hacia Cataluña. Juan Negrín, presidente del gobierno de la Segunda República desde 1937, buscó una paz negociada con los rebeldes. En enero del 39, Barcelona fue tomada por los rebeldes, por los nacionalistas, y en 28 de marzo del 39, las tropas franquistas entran finalmente a Madrid. Cuando los nacionalistas entran a la capital española, se terminó la guerra y en este caso la victoria fue para los franquistas. Las consecuencias de la Guerra Civil Española: 1 millón de muertos y más de 500.000 emigraron de España. Tuvieron que salir de España. Una vez que los franquistas llegaron al poder, los republicanos, en este caso, tuvieron que exiliarse. El establecimiento de una férrea dictadura dirigida por el general Francisco Franco y, en este caso, el fin de la democracia en España hasta 1975. O sea, España sobrevivió, en este caso, a una dictadura ultranacionalista hasta 1975, que se desarrolla la transición democrática, entre comillas, ¿no? Porque fue de alguna manera negociada, ¿no? Que lideró el entonces rey Juan Carlos I. En el ámbito económico, el país se sumergió en el caos y la ruina económica, no por la destrucción de la infraestructura y la disminución de la producción, generando en este caso consecuencias negativas, ¿correcto? Entonces, la Guerra Civil Española, para tener una idea clara, es un periodo, es una de los enfrentamientos más resaltantes del periodo de entreguerras. Fue prácticamente el último, porque ya del 39 empieza en este caso la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Se dio entre dos bandos: un bando republicano que había tomado el poder luego de finalizada la monarquía de Alfonso XIII, y un bando ultranacionalista que no quería perder sus privilegios, ¿ok? Liderados por Francisco Franco. Por eso que en este caso ustedes van a escuchar, pueden escuchar posteriormente el término dictadura franquista, ¿no? En este caso se refiere al periodo que este líder, Francisco Franco, ultranacionalista, estuvo en el poder desde 1939 hasta 1975, cuando fallece. Bien. Entonces, durante el corto periodo de la República, se dictan medidas reformistas en los terrenos sociales, económicos y políticos. Se aplica la reforma agraria en favor del campesinado, se otorgan derechos laborales a la clase obrera y se reforma el ejército, ¿no? Y se aprueba la Constitución de 1931, en donde el Estado español se convierte en un Estado laico, es decir, en este caso se despoja de alguna manera de la compañía de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica se vuelve al bando de los conservadores y de los ultranacionales, obviamente para mantener sus privilegios. En el 36, en las elecciones del 36, es donde se puede visualizar mayor este enfrentamiento, ¿no? Por un lado, el Frente Popular, apoyado por partidos liberales, demócratas, republicanos, socialistas y de toda fuerza de izquierda. Y por el otro lado, los conservadores y monárquicos, apoyados por sectores católicos, la Falange Española y sectores, en este caso, del ejército.
En ese momento, en este caso, ocurre la victoria de Manuel Azaña, ¿no? Es miembro del Partido de Izquierda Republicana con tendencia liberal. Sin embargo, la Falange Española no reconoce ese triunfo y para este fin cuenta con un buen respaldo de los sectores ya mencionados. Entonces, es a raíz de un pretexto, ¿no? El asesinato de una figura pública española de manos de, según dicen los republicanos, es que estalla esta guerra civil con una primera insurrección militar en la parte española de Marruecos. Posteriormente, en ese caso, intervienen fuerzas extranjeras para, en el caso de las filas conservadoras, reciben el apoyo de los sectores tanto del fascismo italiano como del nazismo alemán. Mientras que para los republicanos cuentan con el apoyo de la Unión Soviética y de las llamadas brigadas internacionales, quienes eran solamente voluntarios de diversos países, ¿no? Quienes estaban en contra de en contra, en este caso, de toda tendencia antifascista. ¿Ok? Ocurre una serie de enfrentamientos, ¿ok? Que terminan con la división del Estado republicano, lo que genera una crisis que posteriormente se cristaliza en la llegada de las tropas franquistas a Madrid. A partir de ahí, el 1 de abril del 39, se da por terminada la Guerra Civil Española, con, en este caso, el ascenso al poder de Francisco Franco, con, en este caso, con la llegada de los falangistas al poder en España, lo que produciría una larga dictadura hasta 1975, que en ese caso se desarrolla la transición democrática en España. Pero sin embargo, este corto enfrentamiento deja prácticamente 1 millón de muertos, 500.000 exiliados por ideas, por corrientes ideológicas, ¿no? Eran en este caso los que habían sobrevivido, los republicanos sobrevivientes tuvieron que exiliarse, ya, para en este caso evitar la muerte por parte de los franquistas, y en ese caso el país queda en la ruina económica, ¿ok? Por la destrucción de su infraestructura y también de todo este ente de producción. ¿Ven? Hasta aquí en este caso lo que corresponde a la Guerra Civil Española. ¿Ok? En el siguiente turno que me toque, desarrollaremos en este caso la sección 24 de Historia del Perú. ¿Ok? Listo, nos vemos hasta más tarde. Chao, chao. Puede.